¿Qué tal? Vamos de inmediato a escuchar palabras del presidente ruso, Consejo de Seguridad del país. Incluso con armas nucleares. Nuestro pueblo tiene mucho orgullo de sus Fuerzas Armadas y siempre nos olvidaremos de los que cayeron para defendernos. Vamos a apoyar a sus familias. Pido que se recuerden los que han caído en la operación especial en Ucrania. Por favor. Estimados colegas, quiero decir que la operación especial se está realizando según acordado y todas las tareas se están resolviendo con éxito. Ahora el ministro de Defensa nos va a hacer un reporte. Pues bien, está en desarrollo este Consejo de Seguridad de Rusia, donde el presidente Vladimir Putin, realizaba un balance de esta operación militar especial a prácticamente una semana de iniciado, posterior, cierto, a que días anteriores se había anunciado que reconocía la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, esto en el este de Ucrania. Hacía un minuto de silencio en relación a las víctimas justamente de este operativo militar en el este de Ucrania que, reiteraban, cierto, se hacía con este objetivo de proteger a la población civil y que luego daba paso al ministro de Defensa para poder, cierto, realizar el balance en función de esa operación. A la vez, en los ojos del mundo, que están ahora en Bielorrusia, ya que allí finalmente ha arrancado la tan esperada segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev sobre la situación en Ucrania. Además, es alentador que las dos comitivas se diesen la mano antes de empezar las conversaciones. Boris Kuznetsov nos trae los detalles. Los diplomáticos bielorrusos que acompañan este proceso aquí en la región de Brest han declarado que ha arrancado este proceso del diálogo, esta nueva jornada de negociaciones entre la delegación de Rusia y Ucrania. Así también hablando sobre las relaciones bilaterales y la operación militar en Ucrania, Vladimir Putin ha explicado la postura rusa. En la conversación con su homólogo francés, Vladimir Putin explicó que durante años se ignoró el hecho del genocidio del pueblo de Donbass. Asimismo también que los uniformados rusos de diferentes maneras intentan salvar las vidas de la población civil en Ucrania durante esta operación y que de hecho todas las tareas de esta operación van a ser cumplidas. Y también hablando sobre el proceso de las negociaciones, Vladimir Putin ha declarado que para la comitiva ucraniana es mejor no dilatar el proceso porque de otra manera Rusia simplemente va a exigir más de la parte ucraniana. Bueno, vamos también a explicar que sí, que la comitiva ucraniana otra vez ha llegado con mucha demora y esta demora ha sido de más de un día prácticamente. Finalmente sí ha empezado este proceso, pero sí hablamos sobre esta postura contradictoria. Sergei Lavrov ha mencionado que de hecho parece que la comitiva ucraniana lo hace de manera intencionada, poniendo trabas a este proceso, causando las pausas bastante largas y lo hacen por las instrucciones de Washington. Así ahora invito a escuchar las palabras de Sergei Lavrov. Por supuesto, se encontrará una solución, no tengo duda. Las condiciones que son mínimas las conocemos bien, se están debatiendo, incluso en negociaciones con la parte ucraniana en Gomel y en las que deberían celebrarse hoy. Nuevamente, el equipo ucraniano encontró ciertas razones para posponer ese diálogo. Seguramente reciben instrucciones desde Washington. No tengo ninguna duda. Ese país no es nada independiente, pero sin embargo, las negociaciones deben llevarse a cabo.
Pues así también Sergei Lavrov reprochó a los periodistas occidentales sobre que hacían caso omiso a las atrocidades que cometían los militares ucranianos bombardeando a Donbass, y así también Lavrov declaró que, por desgracia, durante las guerras en Irak y Libia, los periodistas no demostraban tanta ímpetu como lo hacen ahora descubriendo la crisis ucraniana. Así también Sergei Lavrov ha hablado sobre que Rusia va a construir su arquitectura de seguridad partiendo de sus propios intereses y que, de hecho, Rusia no va a tolerar ningún tipo de amenaza proveniente desde la OTAN. Vamos a escuchar. Nos están diciendo que la inclusión de Ucrania en la OTAN o de cualquier otro país que no sea actualmente miembro de la alianza no supondrá una amenaza para la seguridad de Rusia. ¿Por qué Occidente determina por nosotros lo que se necesita para nuestra seguridad? Les aseguro que no permitiremos que ninguna provocación nos haga perder el equilibrio, pero si se inicia una guerra real contra nosotros, probablemente sobre esto deberían pensar los que van madurando tales planes, y estos, en mi opinión, sí que van madurando. Así también vamos a hablar sobre las negociaciones, qué es lo que quiere Rusia. Desde el Kremlin en reiteradas ocasiones decían que quieren la desmilitarización de Ucrania para que no surja ninguna amenaza desde este terreno, y asimismo también la desnazificación del Estado ucraniano. Mientras que si hablamos, por ejemplo, de las declaraciones de la delegación ucraniana, desde la comitiva ha llegado el mensaje que esta jornada quieren por lo menos discutir el asunto de la salida organizada de los refugiados, pero vamos a esperar para conocer el desenlace de esta ronda de negociaciones. Carmen Parejo Rondón, directora de la revista La Comuna, opina que el gobierno ucraniano está manipulado por Washington y no puede tomar decisiones por cuenta propia. Hay que tener en cuenta que el gobierno ucraniano se sustenta fundamentalmente actualmente por los grupos de choque internos que violentamente llevaron a construir el actual régimen que hay en Kiev, pero sobre todo por los apoyos o intereses internacionales de las potencias de la OTAN. Entonces, teniendo en cuenta que esta situación se ha llevado siempre con la intención no solo de crear un conflicto en Ucrania, sino de utilizar Ucrania como una pieza clave para un enfrentamiento mayor contra Rusia, hay que tener en cuenta que ese gobierno no es soberano para tomar sus propias decisiones, y al menos esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el gobierno ucraniano está más pendiente de las órdenes que reciba de Washington que de los intereses de la propia Ucrania. Y pese a los esfuerzos diplomáticos, los combates en Ucrania continúan. Desde el Ministerio de Defensa ruso informan que los países de Occidente han aumentado el número de soldados de empresas militares privadas para asistir al ejército ucraniano. Sin embargo, las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk reportan avances, así como los militares rusos, quienes además organizan corredores humanitarios para que los civiles salgan de las ciudades controladas por los soldados de Kiev. Semyon Senderov nos trae los pormenores. Aquí en la República Popular de Donetsk todos están muy pendientes de las noticias sobre la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Así, durante esta jornada recibíamos informes sobre las nuevas destrucciones. El Ministerio de Defensa decía que está atacando puntos concretos del ejército ucraniano, como por ejemplo las torres de telecomunicaciones. También se ha visto una columna de camiones que salían de Ucrania hacia Rusia. En este contexto, desde el Ministerio de Defensa han explicado que han decretado un régimen de silencio. Es muy importante para organizar la evacuación de la población civil de las zonas más peligrosas para que puedan evitar el riesgo. Mientras tanto, también se han pronunciado sobre la participación de los voluntarios extranjeros en la defensa de Ucrania. Desde el Ministerio ruso han recordado que estos no podrán tener estatus de prisioneros de guerra. Escuchemos. Destacamos que en el contexto del cerco y la destrucción de los principales grupos de nacionalistas ucranianos por parte de las Fuerzas Armadas rusas, los países occidentales han aumentado el envío de soldados y contratados de compañías militares privadas a las áreas de hostilidades. Los mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania están cometiendo actos de sabotaje y ataques contra los convoyes rusos de equipos de suministros, así como contra los aviones que los cubren. Mientras tanto, aquí en Donetsk siguen los ataques provenientes desde el territorio
territorio ucraniano. Ha habido varios ataques en contra de los barrios residenciales. Así han denunciado las autoridades que una mujer recibió heridas graves que ahora mismo se encuentra en el hospital. También fue atacado la central termoeléctrica. No es la primera vez que la atacan. Mientras se ha hecho saber también sobre la ayuda humanitaria, más de 30 toneladas enviadas desde Rusia para las zonas más afectadas. También vimos que en otros países están recogiendo ayuda humanitaria tanto para las zonas afectadas de Ucrania como de aquí de Donbass, y hay varias zonas ahora mismo que están en bastante peligro. Así, por ejemplo, se está hablando de la ciudad de Mariupol en la provincia de Donetsk. Las milicias populares la han cercado por completo, la han bloqueado. Sin embargo, dicen que los civiles no pueden utilizar los corredores humanitarios para salir, para abandonar la zona. Aseguran que ahora, por falta de comida, de agua, de electricidad, la situación se está volviendo peligrosa. Escuchemos. La situación con los alimentos, medicinas y otros aspectos necesarios para vivir ya se ven en un nivel crítico. Nuestros intentos de organizar corredores humanitarios para la salida de la población civil de Mariupol aún se enfrentan a las acciones de los nacionalistas que no liberan a los civiles, no les permiten desplazarse y marcharse. Según nuestros datos, bajo la amenaza de las armas, los civiles tienen prohibido desplazarse por el territorio de Mariupol. Y es que el tema de los nacionalistas que no permiten salir a los civiles es uno de los más hablados ahora. Anteriormente, por ejemplo, lo vimos en la zona de Volnovakha, donde se denunciaban ataques de los nacionalistas en contra de los civiles que intentaban salir de la zona portando incluso las banderas blancas. Hubo una reacción por parte del Ministerio de Exteriores de Rusia. María Zakharova dijo que están prácticamente creando un escudo humano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y los neonazis utilizan a la población civil como escudo vivo, colocando armas en zonas residenciales. Es un hecho. Pueden hacer todo lo que quieran. Estoy hablando de CNN ahora y por supuesto de la BBC y otros. Pueden hacer todo el caso omiso que quieran, pero la gente de todos modos se enterará y pueden distinguir entre la verdad y las noticias falsas. No solo no realizan la evacuación de la población civil, sino que toman todas medidas para que una mayor cantidad posible de civiles permanezca en los llamados puntos calientes. Imponen toques de queda, minan las salidas de las ciudades. Esas tácticas siempre las usan los terroristas que están acostumbrados a tomar como rehenes a la gente común. Mientras también nos llegan noticias desde la República Popular de Lugansk. Ahí también denuncian nuevos ataques, pero a la vez aseguran que continúan liberando algunas localidades de la influencia que han estado bajo la influencia del ejército ucraniano. Desde Rusia manifiestan el rechazo a las medidas tomadas a raíz del conflicto que se vive en Ucrania. Algunos analistas ya hablan de que nos encontramos en un escenario de una creciente rusofobia. Más allá de las sanciones económicas y espaciales, ahora los ciudadanos rusos lidian con sanciones culturales y deportivas. Sin embargo, los países occidentales también se ven afectados por sus propias restricciones. Betsabe Sumaya nos profundiza en el tema. Estamos hablando de un tema muy sensible cuando se toca, obviamente, la participación de estos atletas paralímpicos que además de venir de historias complicadas, complejas y de dolor, ahora tienen que enfrentarse a esta restricción. Desde luego tú lo adelantabas, desde Rusia lo han tachado como algo muy malo, como algo infundado, como que no podría ser así. Tanto los atletas rusos como de Bielorrusia no podrán participar más en estos Juegos Olímpicos que se van a realizar allá en Pekín en el término de paralímpico. Pero no solo eso, también nos estamos dando cuenta de este tipo de sanciones que son, algunos los llaman hasta de burla, que son obviamente absurdas. Y es que también la Federación Internacional Felina se sumó. Ahora resulta que los gatos que fueron criados en Rusia, pues también tendrán restricciones y obviamente los ojos de las redes y de la gente pues se burlan de esta situación. Algunos empiezan a decir, entonces si el viento sopla desde Rusia, pues entonces también tendrá que haber consecuencias.
consecuencias, ¿no? Y así es como la gente que obviamente no se ciega a lo que está sucediendo, pues se da cuenta de todas estas acciones, las sanciones contra los árboles rusos. Resulta que hay un árbol que está en competencia, que obviamente es de origen ruso. Bueno, pues este árbol no podrá ganar más esa competencia. ¿Por qué? Pues porque su origen es ruso. El apoyo de Ucrania en la tienda esta en línea Amazon también se ha visto reflejado. Otros más lo tachan como una burla, porque están vendiendo camisetas, playeras con el eslogan o con esta imagen del batallón de Azov, cuando todos conocemos la historia de ese batallón, y hace unos días justo acá platicábamos pues estos tintes nazis que tiene. Entonces obviamente todo esto nos lleva a pensar que se está transgrediendo y se están pasando esos límites que a veces tendrían que tener obviamente una importancia más internacional. Si tú lanzas una sanción, hay que tener cuidado y saber qué puede pasar en tu territorio o al momento de tomarla. Y es que los precios del gas, del aluminio, han tomado récords históricos. Desde luego ya varias empresas del sector energético han dicho no vamos a hacer más negociaciones con Rusia y bueno, están en sus condiciones. Sin embargo, esto a la larga podría tener repercusiones importantes. De hecho, el primer ministro húngaro habló sobre esta situación y esto fue lo que dijo. La OTAN se expandía constantemente hacia el este y a Rusia le gustaba cada vez menos. Los rusos han hecho dos demandas: que Ucrania declare su neutralidad y que la OTAN no admita a Ucrania. Los rusos no reciben estas garantías de seguridad, por lo que decidieron obtenerlas en la guerra. Este es el significado geopolítico de esta guerra. Los rusos reorganizan el mapa de seguridad del continente. Su visión de la política de seguridad es que Rusia debe estar rodeada por una zona neutral, para que se sientan seguros. Y desde Alemania también el ministro de Economía decía eso, que seguramente en algún momento estas sanciones van a repercutir en sus propios mercados. Así se pronunció. Hay que decir que tenemos una situación tan compleja y estamos actuando y manejando una situación tan complicada como no se había visto en la historia de la economía alemana durante muchos años, porque el efecto en las diferentes cadenas no es de esos que se pueden tratar de reparar y sanar, sino que la repercusión de las sanciones y la guerra en todas las áreas de la economía es tan fuerte que realmente se teme que pequeños ajustes tengan consecuencias importantes. Ahora, en esta balanza también tenemos que decir que países como Serbia ha dicho que en el verano van a firmar un contrato de la venta y compra de gas, obviamente hacia Rusia, y este será por un plazo de hasta 10 años. Eso podemos decir que es algo muy bueno y que queda, por supuesto, en la mesa para el verano de este año. Por otro lado, la aviación también se ve afectada, y es que desde Japón han decidido cancelar todos aquellos vuelos que pasan hacia Europa, obviamente por cuestiones de seguridad. Y tú lo decías al inicio de este informativo, que también la empresa Roscosmos, la corporación más bien, ha dicho que anuncia el cese de los suministros de motores de cohetes rusos. Un panorama complejo que obviamente estaremos desde luego informando cómo se va desarrollando. Y en medio de esta oleada de sanciones surgen voces que las rechazan. En Argentina, por ejemplo, no las consideran como un mecanismo para crear la paz. La Argentina está llamando a la paz, a desencadenar el conflicto, con lo cual la Argentina no considera que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz y para generar concordia nuevamente. El cierre de espacios aéreos tiene múltiples repercusiones negativas para las partes involucradas. Les quita a los pasajeros la posibilidad de viajar y además afecta a las aerolíneas que sufren graves pérdidas por las cancelaciones masivas de los vuelos. Nicolás Sánchez Donovan nos cuenta más. El cierre de los espacios aéreos como consecuencia del cruce de acciones tomadas a raíz del conflicto en Ucrania está teniendo, claro está, consecuencias para millones de pasajeros y también para el comercio mundial. Pero sin duda, las más afectadas son las propias compañías aéreas. En este sentido, hemos conocido que Airbus suspende los servicios de apoyo a las aerolíneas rusas en respuesta precisamente a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Esto dificulta la posibilidad de las aerolíneas de llevar a cabo vuelos incluso de manera interna dentro de Rusia. Airbus tiene también un centro de ingeniería en Moscú que emplea a unos 200 ingenieros rusos. Y entre las aerolíneas afectadas se encuentran, pues bien, la aerolínea de bandera de Rusia, Aeroflot, además de otras como S7 y Russia Airlines. Boeing también dijo que suspenderá el envío de componentes y también las tareas de mantenimiento, a la vez que hizo una pausa en su programa de entrenamiento en la capital de Rusia, en Moscú. Pero la compleja red de sanciones en el sector
sector aeronáutico está dando lugar a situaciones prácticamente imposibles de solucionar. Por ejemplo, las compañías de arrendamiento, las que son las dueñas de los aviones, están pidiendo a las diferentes aerolíneas rusas que devuelvan los aviones que tienen bajo régimen de leasing, es decir, de alquiler. Sin embargo, como decimos, esto es por el momento muy complicado, por no decir prácticamente imposible, ya que los espacios aéreos, recordemos, están cerrados. Además, el sistema de intercambio bancario, también cancelado, pues hace que el pago del arrendamiento sea prácticamente imposible. Los expertos subrayan que este limbo legal tiene que desbloquearse, por lo que todas las partes deberán llegar a algún tipo de acuerdo. Lo escuchamos. En caso de que tengan que ser revueltas, bueno, hay un acuerdo que se va a tener que generar entre las aerolíneas rusas que han alquilado los aviones a sus dueños de Europa Occidental o de los Estados Unidos, dependiendo del dueño. Y ese acuerdo va a tener que también contemplar de qué manera los pilotos rusos van a llevar los aviones y cómo van a volver a Rusia. Pero además de todo esto, tiene que haber un acuerdo de partes de los estados, o sea, del Estado ruso y de los estados integrantes de la OTAN o de los países en donde están radicadas esas compañías, para que esto se pueda llevar adelante, porque todo lo que es aeronavegación, aviación civil comercial en el mundo, se rige por acuerdos de reciprocidades entre los países intervinientes. Por lo tanto, como vemos, el sector de la aviación se encuentra ante un panorama muy complejo que podría llevar a las compañías dueñas de los aviones incluso a no recibirlos de vuelta, precisamente por las sanciones impuestas por sus países de origen. RT ha hablado en exclusiva con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien nos ha contado su opinión sobre la situación que vivimos hoy en día. El exfuncionario ha asegurado que Occidente solo busca su beneficio propio. Además, hace hincapié en que ya es momento de que Europa olvide su colonialismo. También enfatiza en que se deben condenar las acciones de la OTAN y de Estados Unidos. OTAN, Estados Unidos permanentemente provocan a países con motivo de sacar sus recursos naturales en el mundo. Los intervencionistas es Estados Unidos con OTAN. Tantos países intervenidos. Por ejemplo, en los últimos años, Libia, Irak, la intervención a Afganistán, aunque ha expulsado por parte de los pueblos que se levantan. Afirmar que Rusia es invasor, totalmente equivocado. Sabe muy bien el mundo entero. Hay una estrategia militar en base a OTAN para buscar hegemonía de algunos países. La vieja Europa debe olvidarse de ese modelo de ser colonialista, golpista, intervencionista. Ese debe terminar. Acá se debe respetar a pueblos dignos, libres, soberanos. Tenemos derecho a decidir lo que nosotros pensamos, sentimos sobre cualquier conflicto. Las guerras no es ninguna solución. Necesitamos presencia de Rusia en América Latina, justamente para enfrentar y parar esa hegemonía, que sobre pretexto a veces la democracia, a veces los derechos humanos intervienen, invaden. Estados Unidos con OTAN, a veces los Estados Unidos. Y no podemos ser cómplices de esas intervenciones tan criminales. Todavía Estados Unidos piensa que son puestos por Dios a dominar y mandar al mundo.
Acá se respeta la soberanía, la independencia de los países y la dignidad de los pueblos. Europa defiende supuestamente la libertad de expresión, la democracia, y ahora vemos que más bien cuarta la libertad de expresión. La enorme contradicción de Europa y Estados Unidos. Si se trata de respetar la libertad de expresión, que se respeta la libertad de expresión y no coartar la emisión de ningún medio de comunicación. El canciller cubano Bruno Rodríguez denuncia la censura generalizada contra RT y Sputnik por parte de la Unión Europea. Además, acusa a los gigantes tecnológicos de la manipulación de los hechos y de la difusión de las noticias falsas. Rodríguez tachó de hipocresía la política de los poderosos que utilizan todas las armas disponibles para conseguir sus objetivos. Bruselas prohibió la señal y bloqueó las transmisiones de RT y Sputnik. Por su parte, Bolivia argumentó que la resolución contra Rusia de la ONU no servirá para resolver el conflicto, sino que echará más leña al fuego. Además, subrayó que algunos puntos de la resolución plantean barreras y pueden llevar al distanciamiento ulterior de las partes. Recordemos que la Asamblea General aprobó una condena a Rusia por la situación en Ucrania, con 141 países a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Surge discordia entre los miembros de la Unión Europea en torno a la situación de miles de personas que salieron de Ucrania. No obstante, el bloque logró acordar la protección temporal para los refugiados ucranianos. El hecho anteriormente fue criticado por algunos organismos, ya que nunca se hizo lo mismo con otros flujos de personas. De acuerdo con la iniciativa, los ciudadanos ucranianos, sus familiares y residentes del país pueden obtener protección inmediata. Esto supone el derecho al trabajo, residencia, educación, bienestar social y asistencia médica. Se trata de una directiva del 2001 que fue activada por primera vez. Además, se han abordado las directrices no vinculantes para los Estados miembros sobre la simplificación de los controles fronterizos. Vladimir Putin acaba de iniciar una reunión del Consejo de Seguridad ruso. En su discurso de apertura, el líder declaró que la operación militar especial de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania se desarrolla de conformidad con el calendario planteado y todas las tareas se están resolviendo. Putin destacó que los soldados y oficiales rusos están actuando con valentía como verdaderos héroes. Sin embargo, lamentó que los que luchan por el gobierno de Kiev actúan de manera distinta, toman de rehenes a los ciudadanos extranjeros y los civiles ucranianos. En el final de su discurso, el mandatario ofreció a los miembros del Consejo de Seguridad guardar un minuto de silencio en memoria de los soldados rusos muertos en Ucrania. Escuchamos al presidente del país, eslavo. Ahora, en el territorio ucraniano, nuestros soldados luchan por Rusia, por una vida pacífica para los ciudadanos de Donbass, por la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania para que ninguna antirrusia que se esté creando durante años cerca de nuestras fronteras no nos amenace incluso con armas nucleares. Vamos a recordar siempre a nuestros compañeros caídos, vamos a hacer todo para apoyar a sus familias, darles educación a sus hijos, apoyar a sus familiares. Pido honrar la memoria de nuestros combatientes que murieron cumpliendo el deber. Seguimos con las noticias del panorama internacional. En breve arrancamos en México, donde se ha producido un terremoto magnitud 5,7. El epicentro se encuentra en el estado de Veracruz. El sismo se notó también en la capital, donde hizo saltar las alarmas y obligó a evacuar a miles de personas de los edificios. El presidente Andrés Manuel López Obrador
dejó el salón del Palacio Nacional donde se realizaba su habitual rueda de prensa mañanera. Por el momento no se informa de víctimas ni daños. Alrededor de 350 migrantes africanos logran entrar en la ciudad española de Melilla, situada al norte de África. Este número se suma a otros 491 que superaron las vallas este miércoles. Lo intentaron más de 2.000 personas, pero dado este alto número, las autoridades españolas activaron el protocolo anti-intrusión y lograron reducir el nivel de entradas. Hacemos ahora una pausa. Recuerden que pueden seguirnos en Telegram. Me duele la cabeza. Y los oídos también. Murieron muchos. No sobrevivieron. Eso era nuestra casa. Hay personas que apenas pueden caminar por dedicarse a bucear en busca de oro. Ahora me cuesta caminar. Extraer oro sin permiso está prohibido y ninguno de nosotros tiene licencia ni permiso. Así es. Esta es la pepita que encontró. No es gran cosa, pero algo es algo. Hasta el mínimo detalle. Absolutamente contaminada. Sin prejuicios ni recelos. En pleno epicentro. Y desde lo más cerca posible, una versión más completa de las historias que importan. Esta tierra. En RT Reporta. Repasamos titulares. Rusia no duda en que se hallarán soluciones, lo dice el canciller Lavrov, mientras se sigue pendiente de los resultados de las negociaciones ruso-ucranianas. Mientras las sanciones contra Rusia generan un contraefecto, los precios del gas y del petróleo registran niveles récord. Roscosmos se suma al bloqueo. Y el expresidente de Bolivia insta a la OTAN a dejar de cercar a Rusia. Lo dice en exclusiva RT, además pide a Europa abandonar lo que llama colonialismo. Llega RT Documentales.